sublime gracia del Señor. Seguimos con nuestra serie de estudios sobre el Espíritu Santo y su obra, que hemos visto hasta el momento. ¿Hay don de lenguas? ¿Cómo? ¿Hay apóstoles? ¿Qué más? ¿Hay profetas? ¿Qué más? Yo bien. El propósito de las lenguas. Hemos visto muchas cosas. Ahí están los audios en el canal. Vimos quién es el Espíritu Santo y a través de la palabra concluimos que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo y su rol en la creación. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo eran salvos los hombres en el Antiguo Testamento? ¿Cómo eran regenerados? ¿Y cómo eran santificados en el Antiguo Testamento? Lo cual nos ha llevado ahora al Nuevo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento estamos viendo la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió allí en Pentecostés? ¿Y por qué la iglesia moderna acude tanto al libro de los Hechos para justificar ciertos comportamientos que vemos en la iglesia moderna? ¿Sí? Entonces allí hablamos en primer lugar de hay apóstoles, ¿cierto? Y a través de la Biblia nos hemos dado cuenta que no los hay. Los apóstoles tenían una misión y era establecer los cimientos de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Y la Biblia nos lo presenta como un edificio. Cristo es el fundamento, los apóstoles ponen el fundamento, y ya una vez puesto el fundamento ya no hay más que hacer. De ahí en adelante nosotros vamos edificando sobre el fundamento que son Jesucristo y los apóstoles. Hay profetas hoy y hemos podido ver a través de la Biblia que no hay profetas, porque la labor del profeta era traer el mensaje de Dios, la nueva revelación de Dios. Una vez cerrado el canon, ya no hay nueva revelación. Por tanto, esos profetas ambulantes que hay hoy no tienen ninguna autoridad de parte de Dios. Y lo que veíamos en la Escritura, en libros como Deuteronomio, es que al falso profeta le daban un premio, lo mataban a piedra. Dios permitía a los falsos profetas para probar el corazón del pueblo, quiénes son y quiénes no son. Pero decía, si lo que él dice no se cumple o contradice lo que yo les he ordenado, dice, no tengas temor de él. ¿Y qué hacían? Lo sacaban del campamento y lo mataban a piedra. Hoy en día tenemos abundancia de falsos profetas que mantienen diciendo, el Señor me está diciendo, el Señor me está diciendo, así dice el Señor. Y nada se cumple, pura carreta. Y la gente todavía ahí. Te profetizo que este año te vas a comprar una camioneta último modelo y resulta que ese año no hubo ni para las hallacas. Señor profeta ambulante que profetiza por dinero, no se me cumplió. Es que no tuviste fe. Yo sí tengo fe. Bueno, a verla, a ver los verdes. Sí, así se calcula la fe en este tipo de congregaciones. Entonces, no hay profetas. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética. Entonces, si queremos palabra profética, hay que ir a la Biblia. Queremos apóstoles, los tenemos. ¿Dónde? En la Biblia, ¿sí? Y hemos dicho que esos dones milagrosos, apóstoles, profetas, lenguas y señales milagrosas, se derivan cada una de la anterior. Y citando a Sam Waldron, es como una cascada. Arriba tenemos los apóstoles, ¿cierto? Después venimos a los profetas, después venimos a las lenguas y después a los milagros. Si no hay apóstoles, lo demás no tiene razón de ser. Es decir, los apóstoles tenían una misión, establecer el fundamento, la doctrina de la iglesia. ¿A través de qué? De nuevas revelaciones, la palabra de Dios que Dios le daba a ellos y a los profetas para establecer lo que tenemos hoy, que es la Biblia.
Pero cuando ya se cumple ese propósito, ya no hay apóstoles, no hay profetas. Y tampoco hay lenguas, porque las lenguas eran profecía en otro idioma, no la barrabasaya, las barrabasadas, la baja y bla, 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 chalalala, y toda esa cantidad de tonterías. No, eran idiomas. Y ya dijimos, en Hechos 2, ellos decían, les oímos hablar en nuestro idioma natal las maravillas de Dios. Los extranjeros oían en idioma, no en balbuceo, en idiomas. Y ahí están, 15 naciones, partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de África, etcétera, etcétera. Idiomas. Y la palabra allí por lengua es glosa, que significa idioma. Entonces, eso solamente basta para desbaratar la actuación de las lenguas, que por cierto, en las iglesias, por ejemplo, en una congregación donde yo estuve, nos lo enseñan. Es decir, si usted no lo recibe supuestamente, se lo enseñamos. Repeat after me. Repita después de mí. Suelte la lengua, suelte la lengua. No me sale, no me sale. Dele, suéltela, suéltela, suéltela. Manipulación, sugestión, y la persona termina diciendo incoherencias pensando que está hablando en el idioma de los ángeles. Que vamos a continuar con ese tema hoy. Veíamos los 3 propósitos por los cuales Dios envió el don de lenguas. ¿Cuál era el primero? Estoy haciendo un resumen porque tenemos personas nuevas. De otra manera, pues no lo estaría haciendo, ¿cierto? ¿Cuál era el primer propósito del don de lenguas? Ay, no me van a hacer llorar, en serio, no sean malitos. Señalar que la obra de Jesucristo no estaba limitada a una etnia. Es decir, los judíos pensaban que ellos eran lo máximo, lo más lindo, el pueblo exclusivo de Dios. Y viene Jesucristo y le dice a sus discípulos en Mateo 28, id y predicar el evangelio a todas las naciones. Id de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, allí comienza la evangelización del mundo. Entonces, cuando vienen los idiomas, es para demostrarle a los judíos, ustedes no son los únicos. La salvación es para todo el mundo sin distinción. En segundo lugar, vemos este desarrollo de la evangelización del mundo. Vemos en el libro de Hechos el cumplimiento del versículo 8 del capítulo 1. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y vimos esas 4 ocasiones que nos narra Lucas en el libro de Hechos, en las cuales se habló en lenguas, en otros idiomas. Primero en Jerusalén, luego en Samaria y en 2 ocasiones a los gentiles, ¿sí? En Éfeso y en casa de Cornelio, en Cesarea, ¿cierto? Y después en Éfeso. Y allí se cumple Hechos 1:8. En ninguna otra parte de Hechos, donde se relaten conversiones, vemos el don de lenguas manifestado. ¿Por qué? Porque, por decirlo así, cada uno de los lugares, ¿sí?, que se cita en Hechos 1:8 tuvo su mini Pentecostés. Porque cuando Pedro da el informe en la iglesia de Jerusalén, en el capítulo 11, él dice, recibieron el don así como nosotros lo recibimos. Es decir, en Hechos 2. Entonces vemos réplicas del mismo evento. En Hechos 2, el original. En Hechos capítulo 8, una réplica. En Hechos 10, una réplica. En Hechos 19, otra réplica. Porque Dios nos está mostrando que la obra de salvación es para todo el mundo. Y que el trato con los judíos es el mismo trato con los samaritanos y con los gentiles. ¿Sí? Y nos quedó pendiente la tercera, que es la que vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor. Tercer propósito del don de lenguas. Una señal de juicio. El tercer propósito del don de lenguas era una señal de juicio. ¿Para quién? Para los judíos.
porque ellos rechazaron al Mesías. Mateo 21, versículos 40 al 43. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. En el video, no, en el audio, en el último audio de los profetas, la cita de Deuteronomio 15, 18 al 22, no era Deuteronomio 15, era Deuteronomio 18. Entonces yo allí me equivoqué y cambié el versículo por el capítulo, ¿sí? Para que si alguien de pronto oye el audio y dice, no, pero a mí no me aparece en la Biblia, es Deuteronomio 18, versículo 15 en adelante, ¿sí? Para que corrijan allí. Pues de todas maneras se lee el texto y ustedes lo googlean y le aparece la cita, ¿sí? Hago esa observación pues porque alguien, no, el hermano citó un texto que no está en la Biblia. No, no es eso, ¿sí? Bueno, volvamos al tema. Era una señal de juicio, Mateo 21, 40 al 43. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos ladrones? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta es la parábola de la viña, ¿sí? El Señor es el dueño de la viña, le entrega la viña a unas personas y estas personas lo que hacen es que abusar de sus hermanos, ¿sí? Él les envía ¿qué? Entonces, por el fruto, ¿a quiénes? A los profetas. A uno los matan, a otro los golpean. Después él dice, no, pues voy a mandar a mi hijo le van a tener respeto. Envía al hijo. ¿Qué pasa? Lo matan. Y entonces dice el Señor, y dice al final de la parábola, ellos entendieron que hablaba de ellos, de los judíos. Y entonces les pregunta, cuando venga el dueño, ¿qué le va a hacer a esos labradores? Por eso se llama los labradores malvados. Y ellos dicen, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y estas personas, sin saberlo y sin darse cuenta, estaban en cierta manera profetizando lo que sucedería con la nación de Israel. Dejarían de ser el pueblo de Dios porque la viña sería entregada a otros labradores. Versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, ojo, porque todavía hay personas que piensan que Israel es el pueblo de Dios. Os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. A todo aquel que cree. Juan 3:16. Jesús hablando con un judío, maestro de la ley, miembro del Sanedrín, Nicodemo, y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para nosotros esto no tiene, ay, sí, pues nosotros sabemos que Dios amó al mundo, sí, pero es que él se lo está diciendo a un judío que consideraba desde su óptica que ellos eran los únicos beneficiarios de los regalos y las bendiciones de Dios. Entonces, no podemos perder de vista ese contexto o esa situación. Él está hablando es con un judío y le está diciendo a ese judío que ya dijimos en ocasiones anteriores, cuando un judío veía a un gentil escupían el piso en señal de abominación. Y cuando Pedro va a Cornelio en el capítulo 10 de Hechos le dice, tú sabes cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Ellos aborrecían a los gentiles. Y Jesús le dice a un judío celoso de la ley, maestro de la ley, le dice, Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está diciendo, vosotros no sois exclusivamente el pueblo de Dios, la salvación es para todo el mundo sin distinción. Y acá les está diciendo a los judíos, ustedes, por decirlo así, ya perdieron el año. Ya perdieron el año conmigo.
El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quiénes? A todos los creyentes de todo el mundo. ¿Y dónde se cumplió hecho? Eso, en Hechos 2. Personas de todo el mundo, judíos de la dispersión, venían y oían en su idioma natal las maravillas de Dios. Hechos 13, 44 al 48. Vamos a Hechos 13, Hechos capítulo 13, más adelante, versículos 44 al 48. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, oído, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Oído, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, los que habían sido elegidos para vida eterna. Pablo les dice, ustedes no quieren el evangelio, no quieren a Jesucristo, no consideran que la salvación sea lo suficientemente digna para ustedes, nos volvemos a los gentiles. Nos vamos a predicarle a aquellos que ustedes consideran perros. Nos vamos a los gentiles. Hechos 28, versículos 23 al 29. Hechos 28, versículos 23 al 29. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo está citando al profeta Isaías y le está diciendo a los judíos, ustedes van a oír, pero no van a entender. Ustedes ven y no perciben, porque su corazón está engrosado. Sus oídos oyen pesadamente, sus ojos se han cerrado. Pero, ¿por qué sucede esto? Para que ustedes no vean con los ojos, no oigan con los oídos, no entiendan de corazón, no se conviertan y no reciban la sanidad de Dios por su incredulidad. Y dice, versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos sí oirán. Israel dejó de ser el pueblo de Dios por haber rechazado al Mesías. Y la señal de las lenguas, allí en Hechos capítulo 2, los idiomas, era Dios diciéndoles, yo con ustedes ya no más. Porque ellos esperaban una revelación en su lengua nativa,
en el hebreo, en el arameo, porque somos el pueblo de Dios. Somos los elegidos de Dios. Y después oyen el evangelio en otros idiomas. ¿Y saben qué sucedió? Ni aún así creyeron. Hermano, pero se convirtieron 3.000. Pero es que ¿cuántos judíos sabían en la fiesta? Millones de judíos iban a la fiesta de Pentecostés, a las 3 fiestas principales. Se convirtieron 3.000. ¿Y después qué pasó? ¿Después qué pasó? Persecución, cárcel, martirio. Y entonces ellos dicen, nos vamos a los gentiles. Ellos oirán lo que ustedes no quieren recibir. Entonces vemos este patrón en el libro de Hechos. Rechazo de los judíos, nos vamos a los gentiles. Persecución, nos vamos a los gentiles. Ese es el común denominador en el libro de Hechos, ¿cierto? Pero pues todavía hay gente que piensa que Israel es el pueblo de Dios y ojalá los israelitas maten bastantes palestinos. ¡Hurra! Alabío, alabao, alabín, bombao. Maten palestinos porque son el pueblo de Dios. No. Dejaron de ser el pueblo de Dios. Y pues no vamos a entrar en ese tema, pero pues la Biblia dice que en Romanos capítulo 9, ¿cierto? En Gálatas capítulo 3, que los hijos de Israel son los hijos de Abraham según la promesa, los que creen en Jesucristo por la fe de Abraham. Es todo verdadero creyente es israelita espiritualmente. Y como ya demostramos en la clase de la teología del pacto, el verdadero Israel de Dios es Jesucristo, según el libro del profeta Oseas, que cita el evangelista Mateo. Entonces, pues no hay necesidad de entrar a esa materia, además pues no es el tema. El caso es que Israel rechazó a Jesús y eso solamente fue un paso en la evangelización del mundo. Después del libro de Hechos, tenemos en la Biblia otro lugar donde encontramos el don de lenguas, ¿cierto? Y es en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Y allí se amparan pues los defensores de este don de lenguas para decir que ahí está el don de lenguas. Efectivamente, allí está. Pero, ¿qué nos dice Pablo en 1 Corintios 14, 21? Uno de los propósitos del don, siguiendo con esta línea de argumentación del propósito del don de lenguas como un juicio para el pueblo de Israel. 1 Corintios 14, 21. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Juicio de Dios. Esto es Pablo citando Isaías capítulo 28, ¿sí? No lo vamos a, como lo tengo que citar más adelante, no lo voy a explicar en este momento, ¿cierto? Estemos tranquilos con saber que el Señor está diciendo en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías capítulo 28, en otras lenguas y con otros labios hablar este pueblo, y ni aún así me oirán. Ya estaba profetizado. Ya estaba profetizado, ¿sí? Entonces, bueno, hablamos de los Corintios, vámonos a Corintios, porque ellos citan a Corintios. Bueno, no, es que la lengua están en Corintios, ahí están. Bueno, sí, vamos a ver qué es lo que sucede en la primera carta a los Corintios, que es el único pasaje, a excepción de Hechos, donde se habla de las lenguas, que ya sabemos que son idiomas, no la barrabasaya. Barrabasaya, no. Ni samba está rica la galleta, ni Rambo salta la banca, Rambo carga la bazuca, no, nada de esas cosas. Son idiomas, idiomas. O sea, sería muy bueno que cuando usted esté en presencia de uno de estos personajes, le preguntara, señor fulano, ¿en qué idioma me está hablando usted? No, en el idioma de los ángeles. Ay, sí, mire, ay. ¿Dónde leche? Como la señora que habla con los extraterrestres, ¿no?
¿En qué idioma se? No, yo hablo el idioma de los extraterrestres. Ah, pues chéverísimo. No es que nadie la entiende, nadie la va a poder desmentir, porque ya, yo hablo el idioma de los extraterrestres. Bueno, vamos a Corintios. Contexto de la primera carta a los Corintios. ¿Por qué Pablo escribe la primera carta a los Corintios? Bueno, porque él está recibiendo algunas preguntas y algunas quejas de la iglesia de Corinto. La familia de Cloé le está diciendo: Pablo, aquí está pasando esto y esto, y tenemos estas inquietudes. Y si bien en la introducción, si vamos al capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, ustedes van a ver que Pablo les alaba, ¿sí? Él les dice que ellos son los santos. Vamos a la primera carta a los Corintios. Hermano, ¿y cuándo vamos a terminar con este tema? Bueno, pues cuando el Señor nos lo permita. Todavía estamos con esto de las lenguas. Porque pronto alguien tiene afán. No, yo quiero ver otras cosas más sorprendentes. Dice, primero a los Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, mire, le llama iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús. Les dice santos, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lean de en adelante, Pablo dice cosas bonitas de la iglesia de Corinto. Pero cuando entra en materia, ya se acaba lo bonito y vienen son los tablazos y los huetazos. Leña lo que viene, piedra. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto era todo menos una iglesia ejemplar. Y los defensores de estos dones citan a Corintios como si fuera una iglesia ejemplar. Tenemos que ser como la iglesia de Corinto. No, Pablo les está diciendo todo lo contrario. Le está diciendo, ustedes dejan mucho que desear como iglesia, ustedes son un desorden, inmaduros, carnales. Por ejemplo, Pablo habla de no voy a leer los versículos por cuestión de tiempo, ustedes los anotan y en casa los revisan. Habla del orgullo de los Corintios, capítulo 1, versículo 31, capítulo 3, versículo 21, capítulo 4, versículo 7. Ustedes son unos orgullosos. Se jactaban. Egoísmo, capítulo 10, versículo 31. Falta de amor, todo el capítulo 13. Primero a los Corintios 13 es el capítulo del amor, sí, pero es un reproche a la iglesia. Él les está diciendo, ¿de qué les sirve a ustedes tener dones si no tienen amor? Si tienen dones es para enorgullecerse y hacer sentir mal al que no tiene un don tan visible como el don de lenguas. Y pues nosotros que hemos pisado alguna iglesia de corte carismático, sabemos lo que es que otro nos diga, usted habla en lenguas. Ay, no, yo no hablo en lenguas. Ay, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. Usted no es salvo. Y esto sucedía en Corintios. Entonces estas personas empezaban a hablar en lenguas, y a hablar en idiomas, y los otros, yo sí tengo el Espíritu Santo. Y entonces Pablo introduce este capítulo 13 entre el 12 y el 14. No tenemos que hacer una explicación científica porque el 13 está entre el 12 y el 14. Pero sí hay una explicación, sí podemos saber la intención de Pablo. Él está hablando en el 14 de los dones, en el 13 nos habla del amor y después el 14 nos regula el uso del don de lenguas. O sea, él nos está diciendo, los dones sin amor no sirven. No sirven. Debe haber amor. ¿Cierto? Divisiones en la iglesia. Capítulo 1, versículo 18 hasta el 6:20. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. No, a mí me gusta como predica este. No, a mí me gusta más como este. No, si predica fulano yo no voy. Pablo dice, no. Vosotros sois de Cristo. Una inmoralidad aberrante, capítulo 5, el muchacho que estaba teniendo sexo con su madrastra. Dice, ni aún en los gentiles se ve eso, ni aún afuera entre los inconversos se ve eso. Pleitos. Habían cristianos que estaban llevando
a juicio a sus hermanos en la fe. Y Pablo les dice, oiga, ustedes no pueden resolver los problemas entre ustedes. No, que demande a fulano de tal por tal cosa. Y Pablo les dice, no, ustedes son la iglesia tiene autoridad. Soluciónenlo ustedes, porque ustedes van a juzgar al mundo, ustedes van a juzgar a los ángeles. Problemas matrimoniales, capítulo 7. ¿Sí? Comenzaron a hacer preguntas sobre el divorcio y tal, él contesta allí. Idolatría, capítulos 8 al 10, habla de lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Habla de que aquel que participa de los sacrificios a los ídolos se hace partícipe con los demonios. Abusos en la cena del Señor, capítulo 11, habían unos que llegaban a la cena del Señor y pues no se celebraba como la celebramos hoy, sino que era una comida, ¿sí? Y algunos llegaban primero y se llenaban, otros se emborrachaban. Y él dice, no, eso no es comer la cena del Señor. Y llegamos a los abusos de los dones espirituales, capítulos 12, 13 y 14. Errores doctrinales, capítulo 15. Ya vean algunos que estaban diciendo que no había resurrección. Y Pablo les corrige, Jesús resucitó y empieza a hablar. Yo les he enseñado lo que había recibido. Él resucitó, se apareció a 500 personas, se apareció a los apóstoles, después me apareció a mí. Si Cristo no resucitó, vale nuestra fe. Tienes que corregirlos. Capítulo 16, la tacañería. Empieza a hablarles de la ofrenda. Mire, voy a tener que ir allá donde ustedes para que recojan las ofrendas. Entonces, toda la carta es un regaño. Pablo no está diciendo, uy, tan chévere que ustedes toleran la inmoralidad sexual, tan chévere que ustedes son orgullosos, tan chévere que ustedes están divididos, tan chévere que ustedes son tacaños, tan chévere que ustedes están dudando de si Jesús resucitó, tan chévere que ustedes todavía no tienen claro que el divorcio no es de Dios, ay, tan chévere que ustedes abusan de los dones, tan chévere que ustedes usan su don pero con orgullo, ¿sí? No, él está regañándolos y reprochándole a la iglesia de Corinto. No son un modelo a seguir. Y tenemos que tener eso claro a la hora de introducirnos en la primera carta a los Corintios para poder tener ese hilo conductor a lo largo de toda la carta. Pablo está regañe, regañe, regañe y regañe. Corrija, corrija, corrija y corrija. Entonces, teniendo en cuenta este contexto y este panorama, veamos algunas cosas que podemos aprender de 1 Corintios 12, 13 y 14, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel general, Pablo les habla del don de lenguas o don de idiomas. ¿Por qué? Porque allí había don de lenguas. ¿Cuál don de lenguas? El que se derramó en Hechos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19, idiomas. ¿Por qué razón? Como dijo Diomedes, porque aún no estaba la revelación completa. Entonces seguía habiendo palabra de Dios, nueva revelación. Estaba vigente el don de lenguas allí, el don de idiomas. Número 1. Número 2. Si vamos al capítulo 12, versículo 11, 1 Corintios 12, 11. Dice la palabra de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué nos está enseñando aquí Pablo? Que los dones espirituales son potestad de Dios y Él soberanamente los reparte como Él quiere. No es, yo quiero hablar en lenguas, venga para acá, yo le enseño. No, papito. Él lo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, a mí no me dio, en el contexto de Corintios, donde aún se hablaba en otros idiomas. Bueno, pero yo no tengo el don de idiomas, pero tengo el don del servicio, que a nadie le gusta, ¿cierto?
De lavar los baños, de hacer aseo, de estar atento a qué necesidad. Ese don sí nadie lo pide. El don de lenguazar, rambo, salda, la bacaya, la bajaya, agarra, basaya. Hermano, yo les puedo dar un curso aquí a hablar en lenguas y meterles goles y decir, no, el Señor me está usando barra basaya. La carreta. Ah, pero vaya a lavar los baños. Ay, yo no tengo ese don. Ay, sí, nadie tiene ese don. Él reparte como Él quiere, ¿sí? Él lo reparte como Él quiere. Número 3. Hay muchos dones. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hay muchos miembros en un cuerpo. Y la mano es diferente del pie. Y el pie es diferente del ojo. Cada uno tiene una capacidad para hacer una sinergia en el cuerpo, ¿sí? Es decir, si yo me mocho el dedo pulgar no sirve de nada. Pero si el dedo pulgar está pegado a mi mano con los otros 5 dedos, 4, bueno, hay personas que tienen 6 dedos, ¿no? Si nacen con 6 dedos. Con los otros 4 dedos hay una sinergia. Hagamos un experimento, nos mochamos cada dedo, tin, 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 pulgar, índice, corazón, anular, meñique. Nos los mochamos y los ponemos en una mesa. ¿Para qué sirven? Para nada. Pero si los juntamos en la mano, ahora son útiles. Entonces, el don de cada dedito sirve si se junta con los demás, ¿cierto? Entonces yo con la mano me rasco la espalda, ahora sirve. Pero si la mano se rasca ya sola, entonces así como hay diversidad de miembros, también hay diversidad de dones. Y Pablo los enumera acá, ¿cierto? Versículo 7 en adelante. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, usted lo puede leer acá, versículo 7, 8, 9, 10, ¿sí? Entonces, si en el cuerpo hay diversidad de miembros y hay diversidad de dones y los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere, eso nos lleva a hacer una deducción lógica, ¿cierto? Porque la Biblia hay que leerla también con el cerebro. No todos hablan en lenguas, ¿sí o no? Él reparte los dones como Él quiere. Hay diversidad de miembros, diversidad de dones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que no todos hablan en lenguas. Y Pablo, pues, como para no dejarnos así en las nubes, nos lo dice literalmente, miren. Vamos al versículo 27, primero a los Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y por favor léanlo en casa todo completo, léanlo en casa todo completo. Dice, versículo 28, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Qué quiere decir? Que no todos eran apóstoles, no todos eran profetas. Y después Pablo nos lo dice, nos lo pregunta de forma retórica. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta es no, no, no y no. Eso es una pregunta retórica, una pregunta cuya respuesta es obvia. Él nos está diciendo, primeramente hay apóstoles, luego profetas, luego tercero, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y eso está escrito así para que a través de esta construcción gramatical entendamos que está hablando que hay unos que hacen una cosa, otros hacen otra cosa y otros hacen otra cosa, porque así funciona un cuerpo. Imagínense que en una empresa todos son gerentes. ¿Quién trabaja? ¿Quién se queda a cuidar de noche para que no se entren los ladrones? ¿Quién hace las compras? ¿Quién atiende al cliente? ¿Quién firma los cheques? ¿Quién se encarga de la parte jurídica? ¿Quién procesa el producto? ¿Quién lo empaca? O sea, todos son gerentes.
¿Sí? No, eso es ilógico. Entonces, pero a nosotros nos dicen, todos tienen que hablar en lenguas, todos tienen que... El bautismo del Espíritu Santo, ¿hablaste en lenguas? ¿Qué es eso? Repite después de mí. Vamos a un retiro, pero el retiro te cuesta tanto, ¿no? Porque no es gratis el retiro. A mí me llevaron a un retiro y es que para enseñarme a hablar en lenguas. Me lo cobraron, me lo cobraron. ¿Todos hablan en lengua? Y la respuesta es no. Hay diversidad de dones. Unos profetizan, es decir, hablan de parte de Dios. Estamos hablando de Corinto, ¿no? Porque ya tenemos claro que los apóstoles cesaron y los profetas cesaron. Después vamos a hacer la aplicación de eso a la iglesia actual. Pero en Corinto, ¿cierto? Supongamos que el don de lenguas está vigente hoy. ¿Por qué le dicen a que todos tienen que hablar en lenguas? Y cuando vayamos a estudiar el capítulo 14, Pablo dice, si no hay intérprete, cállese. ¿Y por qué vemos ese desorden en la iglesia moderna, donde todo el mundo y el otro por ahí parecen un corral lleno de piscos, ¿no? Sí. Y no hay intérprete. Y Pablo dice, 2 y máximo 3. Y haya un intérprete. Y si no, cállese. Pero eso no es lo que vemos en la iglesia moderna. Vemos es un desorden. Entonces vemos que si el don de lenguas estuviera vigente hoy, no es el don que registra la Biblia, porque no se cumplen como Pablo lo establece en la Escritura. No se siguen las regulaciones que Pablo hace en la Escritura. Es lo que vamos a ver, pues por cuestión de tiempo no vamos a poder avanzar más. Vamos a 1 Corintios 13:1 y salimos de lo de las lenguas angelicales, ¿no? ¿Cierto? Entonces, le hicimos un brochazo así rápido al capítulo 12, ustedes lo tienen que leer en casa para que entiendan mucho más, ¿cierto? Dice el 13:1, el capítulo del amor. Yo lo llamaría el capítulo del regaño. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Y qué está diciendo Pablo acá? Sí, bien, hermano, ahí dice, lo que nosotros hablamos son lenguas angélicas y por eso nadie las entiende. Pero pues, hay un inconveniente, es que cada quien habla una lengua diferente angélica, porque el uno dice barrabasaya, el otro la baja, y el otro chalalala, el otro bla bla bla, y al fin y al cabo entonces ¿cuántos idiomas de ángeles hay? Ahora bien, para entender esto hay que entender que el lenguaje tiene lo que llamamos figuras retóricas, ¿cierto? Metáforas, comparaciones, símiles, alegorías, parábolas, que Jesús las utilizaba. Cuando Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, ¿estaba hablando de lo literal? ¿Que iban a meter un camello por el ojo de una aguja? No, era una figura retórica o una hipérbole, una exageración. Era una exageración. Como cuando uno dice, es más fácil que llueva de para arriba, es más fácil que un avión eche reversa. Ay, los aviones echan reversa. No, ay, llueve de para arriba. No, es una exageración. Mires, hermano, se los he dicho 1.000.000 de veces. Es una exageración. Y lo que Pablo aquí está utilizando es una figura retórica llamada hipérbole, que es una exageración. ¿Y cómo lo entendemos? Por el sí, con el que inicia el versículo, que nos da a entender que la frase está en un modo condicional. Sí. Si me gano la lotería, ¿sí? Si me muero esta noche, si pudiera volar, si yo fuera millonario. Y Pablo acá está diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Recordemos que toda esta carta es una reprimenda. Él está regañando a los corintios porque estaban
haciendo discriminación entre los miembros, porque yo hablo en lenguas y tú no. Yo hago milagros y tú no. Y Pablo les dice, 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál? El camino del amor. Y entonces ahora dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, una cosa ruidosa. Mire, pero ahí, hermano, dice que él habló en lenguas angélicas. No, él dice, si yo hablase, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, si yo me ganara la lotería, si yo fuera Superman, si yo fuera el presidente de este país, ¿sí entienden ahora la manera en la que Pablo se está expresando? No, hermano, no me queda claro. Entonces sigamos. Versículo 2. Y si tuviese profecía, Pablo tenía profecía, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. Y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Pregunta, ¿Pablo entendía todos los misterios? ¿Pablo tenía todo el conocimiento? Eso es lo que significa ciencia, ¿sí? No, porque eso solamente lo tiene Dios. Dios es el único que puede entender todos los misterios, el único que puede tener todo el conocimiento universal. Pablo está utilizando la exageración. Y si tuviese toda la fe, Pablo era un hombre de fe, pero tenía toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Cuando Jesús dijo, el que tuviera fe como un grano de mostaza, irá a este monte, quítate y échate en el mar y lo hará. Dígame cuántas veces Jesús movió los montes. Búsquenme la Biblia, el que me encuentre ya en la Biblia un versículo donde diga que Jesús movió un monte, literalmente le doy 100,000 pesos ya. No lo hay. Jesús está usando la hipérbole, una exageración para resaltar, para darnos a entender que el que tiene fe puede hacer grandes cosas. Pero no está diciendo que si yo tengo fe voy a mover una montaña. ¿Quién lo ha hecho? Nómbreme uno. Koch Luna no lo ha hecho. Benny Hinn no lo ha hecho. Guillermo Maldonado, el man se escondió cuando llegó la pandemia. Se escondió, le tenía miedo a una gripa. ¿De qué fe me están hablando? No, es una hipérbole. Si yo tuviera fe para mover los montes. Y dice, y no tengo amor, nada soy. Pablo lo que está diciendo acá es, miren, si yo fuera la persona más dura de este mundo, el duro reduro, el más, y no tengo amor, nada soy. Entonces, si Pablo no movió los montes, si Pablo no conocía todos los misterios y toda la ciencia, ¿qué nos hace pensar que Pablo habló en lenguas de ángeles? Es una hipérbole, es una exageración. Pablo está diciendo, miren, existe el don de lenguas, pero si yo hablase todos los idiomas y aún pudiera hablar el idioma de los ángeles, si es que lo hay, y no tengo amor, no me sirve de nada. Él no está diciendo que hay idioma de ángeles. Lo que está diciendo es que los dones sin amor no sirven de nada. Es una exageración, una hipérbole. Y la semana entrante vamos a continuar con este tema. ¿Quieren saber qué sigue? No se pierdan el próximo capítulo del culto de oración. No, yo lo escucho en internet. Bueno, pues, no es lo mismo. Entonces, la semana que viene continuamos con este estudio del 13 y vamos a entrar en el 14 también, para realmente entender qué es lo que enseña la Biblia y qué es el engaño en el que se encuentran muchas personas, ¿sí? Y que por la misericordia de Dios, nosotros estando en Él, Dios nos sacó de ese engaño, ¿sí? Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria, Señor, porque tú nos has ayudado hasta aquí, nos has dado tu palabra, bendito Rey, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor,
Gracias por este mensaje. Gracias porque tú nos enseñas con la verdad. Como nuestro Jesús oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y se nos van quitando vendas de los ojos. Vamos viendo con más claridad para entender el propósito, para entender que todas estas cosas apuntaban a una sola cosa: Jesucristo cumpliendo su plan de salvación para todas las naciones. Las lenguas tenían un propósito: la evangelización del mundo. Y una vez el evangelio se oyó en cada idioma, cesó el don de lenguas. Y una vez la escritura se cerró, cesó el don de lenguas, porque ahora la escritura iba a estar disponible en todos los idiomas de forma escrita. Y hoy más, cuando la tenemos impresa y en todas las versiones, en todos los idiomas y de todos los colores. Gracias, bendito Rey. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.